Para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero Roberto Lira, que es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y el ingeniero Elliot Zambrana del equipo de verificación y proyectos. A ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Qué implica hacer un peritaje? En este caso, por ejemplo, ¿qué estudios se hacen y cuándo están los resultados? Muchas gracias por la invitación. Primeramente quisiéramos hacerle llegar nuestros sentidos pésames a la familia del niño fallecido. En el caso del estudio pericial se tiene que realizar para determinar las causas que pudieron haber ocasionado el colapso de esta torre, para ver si es una falla de diseño, una falla constructiva, quizás la falta de mantenimiento, o determinar si por las inclemencias climatológicas del tiempo que han cambiado y están cambiando en nuestra ciudad, han ocasionado, digamos, ¿Qué muestras se toman? ¿Cómo se las analiza? ¿Esos detalles, por favor? En realidad, buen día. En realidad esta estructura está compuesta de unas fundaciones, la fijación de la torre hacia la estructura de fundaciones y las cargas que tiene, es decir, la cantidad de luminarias y el área que tiene impacto del viento. Entonces el perito revisará todos los elementos, ¿no? Al detalle. ¿Los cálculos al momento de la construcción, eso es? ¿O es lo que quedó? En realidad él hace un relevamiento de toda la estructura. Ya. Lo que cayó, verificando qué armadura tenía, qué dimensiones tiene el hormigón, qué resistencia tenía el hormigón y obviamente las cargas que ella soportaba, ¿no es cierto? Él hace el análisis de eso y hace la simulación. Generalmente utiliza algún programa de cálculo de diseño, hace la simulación colocando las acciones que se encontraban en el momento de la caída, llamémosle así, o del día, y verifica si las condiciones de la estructura soportaban o no soportaban para identificar realmente dónde ha sido la falla. ¿Y cuáles son las opciones de resultados? ¿Qué fallas podrían haber en un escenario así, por ejemplo? Exacto. Bueno, tendríamos que analizar primeramente, como dijo el ingeniero, el diseño. Ya. Si la estructura estaba diseñada para las cargas las cuales tenía en el momento de la caída. Y luego verificar si la estructura, una vez construida, fueron colocados los materiales que indicó el diseño, ¿no es cierto? Y luego si hubo o no mantenimiento, porque puede haber habido fisuras, puede haber habido infiltración de algunos ácidos o acciones que pueden haber corroído la armadura, etcétera, etcétera, etcétera. O por último, las cargas que tenía la torre, si eran las que estaban diseñadas para que soporten. ¿Qué tipo de mantenimiento se le puede hacer a una estructura de estas envergaduras? Porque es un estadio que ya tiene 15 años, tengo entendido. Las luminarias no sé si son las mismas que se pusieron hace 15 años, si cambiaron de peso, si cambiaron de posición. ¿Cómo se debería proceder a hacer este tipo de cambios? Una estructura de este tipo se tendría que hacer una verificación estructural periódica por el tema de que con el pasar de los años existen acciones climatológicas que pueden afectar el tema de las estructuras, el tema del incremento de los vientos, por ejemplo, que sabemos que en Santa Cruz no son los mismos que hace años, quizás cuando se hizo el diseño y el cálculo de estas torres. Pero los fierros, el concreto, ¿se va debilitando con el pasar de los años? ¿Cómo se arregla esto? Si no es demoliendo, porque me imagino es mucho dinero también de inversión para hacer todo de nuevo. Entonces, ¿cuál es el mantenimiento que se debe hacer? Parte del análisis técnico va a determinar qué tipo de reforzamiento estructural se le puede hacer a la estructura. Uno en el tema de los hormigones, otro en el tema de la estructura metálica, hacerle todos los mantenimientos preventivos que tendría que tener, porque con el pasar de los años se van sufriendo su deterioro y se puede hacer... ¿Qué tipo de reforzamiento se puede poner? Trato de imaginarme qué es lo que implica un mantenimiento para un poste, por ejemplo. ¿Se le pone tensores para evitar que caiga por el viento? ¿Se lo cubre con material? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Sí. Esa es mi duda. Existen varias soluciones. Eso plantearse, por ejemplo, uno sería encamisar, que se llama, o sea, reforzar con otra estructura adicional de refuerzo, puede ser cubrirlo con una parte metálica si es que hubo una falla en ese punto, o hormigonar nuevamente, aumentar
cantidad hacerle de hormigón. Hacerle una base un poco más ancha, gruesa. Tipo cubrir, como reforzarlo, ¿no? Ya. Se llama un encamisado. Entonces se lo puede hacer o de hormigón con armaduras adicionales o utilizar una estructura metálica de refuerzo. En el caso de las luminarias, y no estamos diciendo que esto pasó necesariamente en el Estadio Real Santa Cruz, si era algún tipo de luminaria con cierto peso, antigua, y han decidido cambiarla por una pantalla más grande, ¿se deben hacer cambios también en el poste que va a sostener? Exactamente. Si existe variaciones con relación a las cargas o con relación al aumento de luminarias, etcétera, se debería hacer un recálculo. ¿Ese encamisado que usted me dice sería una de las opciones? El encamisado es la solución si es que le faltó resistencia a su poste para poder resistir las nuevas cargas que le van a poner al poste, ¿no? Y si hablamos de los vientos, ¿cómo evitar una afectación directa? Porque eso está fuera de nuestro control. Sí. ¿Qué previsiones se toman en ese caso? La normativa actualmente nos indica cuáles son los vientos para diseño. Ya. Y cuáles son los vientos límites. Ha variado, me imagino, a través de los años. Ha variado. Entonces han ido implementando. ¿Sobre cuánto se calcula ahora? Ahora estamos hablando, en Santa Cruz estamos hablando arriba de 128 kilómetros por hora. ¿Antes 128. ¿Cuánto era para conocer la diferencia? Mucha gente tomaba en cuenta 100 kilómetros, hasta 120 el que tenía más cuidado, ¿no? Dentro de esos diseños obviamente existe lo que es de supervivencia, que es el estado límite al cual a partir de ese momento pasa y ya la estructura ya no funciona, o existe la velocidad en la cual la estructura es utilizable. Bien, para finalizar, una vez se conozca el peritaje, ¿se deberá demoler, reconstruir, verificar también cómo están las otras torres? ¿Qué es lo que implica? Bueno, la situación ya a la hora es, con el peritaje, poder determinar si las otras torres están en condiciones y habrá que determinar el análisis técnico para ver si tiene que reforzarse o qué tipos de medidas se van a tomar para poder evitar. ¿Cuánto tiempo dura un estudio de este tipo? Si estamos hablando de la torre caída, generalmente durará un mes, 30 días, ¿no? Un mes, perfecto. ¿No? Y habrá que hacer la revisión de las otras tres, que son tiempos adicionales, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Un poco entendemos mejor qué es lo que se viene en torno a estas investigaciones anunciadas en el Estadio Real Santa Cruz para evitar desgracias nuevamente en el lugar.